Bienvenidos, Dios los bendiga. Gracias a Dios que otra vez nos acompañan. Ya estamos en viernes. Vamos a continuar con este curso del libro del profeta Daniel. Gracias a Dios ya tenemos el día de hoy la lección número 10, la 10ª lección. Hoy vamos a estar hablando acerca de la cuarta bestia que vio Daniel en su sueño, y esa cuarta bestia dice que era terrible y espantosa. Y para ello vamos a estar leyendo un poquito más adelante Daniel capítulo 7, versículos del 17 hasta el 28. Y pues antes de comenzar con esta lección, con la lección número 10, vamos a hacer un pequeño repaso de la lección número 9 que vimos, que va muy ligada a esta lección, y que hablamos acerca de las 4 bestias que suben del mar. Los capítulos, dijimos 7 al 12 del libro del profeta Daniel, los podemos considerar como la segunda parte del libro, ya que en estos capítulos ya el profeta Daniel recibe revelaciones, sueños, visiones directamente. Él la recibe y ya no la recibe por intermediarios o de otros reyes, de Nabucodonosor, del caso de Belsasar. Él tuvo que interpretarles a ellos los sueños que ellos habían recibido. Ya en este caso Dios ya trata directamente con el profeta Daniel. Esa es la diferencia de esta segunda parte del libro del profeta Daniel, que comenzamos con el capítulo 7 la semana pasada. En el capítulo 7 vimos que Daniel tuvo un sueño, tuvo una visión de los futuros reinos que controlarían el mundo, los imperios que estarían en control de este mundo, de la humanidad, y que ese sueño pues fue un sueño similar al que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, en los que él vio, el rey Nabucodonosor ve una imagen grande, compuesta de varios elementos: una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies, estaban mezclados los dedos de los pies con hierro y barro. Eso fue lo que vio el rey Nabucodonosor, lo cual le tuvo que interpretar en ese momento el profeta Daniel. Daniel, dijimos, ve ya directamente este sueño. Y la diferencia de estos dos sueños, el primero del capítulo 2, que se ve que Nabucodonosor ve la imagen, pues es la perspectiva humana. Dios ahí nos está mostrando que cómo ve el hombre bajo su perspectiva humana, ve estos reinos, los ve como una imagen y de varios elementos. Y por el otro lado, Daniel, el sueño que él recibe, él ve esos mismos reinos o imperios, 4 reinos, los ve pero como en forma de bestias. Y este sueño que ve Daniel viene a ser un sueño bajo la perspectiva de Dios, bajo la perspectiva divina. Es bien importante que entendamos este punto, porque los que hemos nacido en Cristo vemos las cosas de diferente manera. Dios ve las cosas de diferente manera. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque dice la palabra que para él son locura, y porque no ha nacido espiritualmente, no lo puede comprender, no las puede entender. Y esa es la diferencia entre estos dos sueños. Por eso Dios lo permitió de esta manera. Daniel tuvo directamente este sueño de las 4 bestias que suben del mar aproximadamente 14 años antes de la muerte de Belsasar, en el reinado de Belsasar, que como vimos pues
En su momento, pues Belsasar fue muerto, fue conquistado Babilonia por parte de los medos persas. Eso fue aproximadamente en el año 553 a.C. Y dijimos, Daniel ve la perspectiva divina sobre estos mismos reinos. Los ve como aves de rapiña que estaban listas para devorar, en este caso, pues a la humanidad entera. Lo que para el hombre natural sin Cristo es algo correcto, pues para Dios es incorrecto, y para el hombre espiritual con Cristo es lo contrario. Para el hombre caído, el hombre carnal, sin haber experimentado el nuevo nacimiento, pues por medio de haber puesto su fe en Jesucristo, pues no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, y por eso las ve diferente, no las entiende. Por eso es necesario que nazcamos de nuevo. Siempre Dios nos va a mostrar que su criterio será, el criterio de Dios siempre será el correcto. ¿Qué fue lo que ve el profeta Daniel en este sueño? Bueno, él ve 4 bestias que suben del mar, y la primera bestia que él ve pues, en este sueño es un león, que representa en la imagen de Nabucodonosor, en el sueño de Nabucodonosor, representa la cabeza de oro, y que a su vez representa lo que es el imperio de Babilonia, el imperio babilónico. Al arrancarle dice que aparece también con unas alas que le son arrancadas, que alude a la locura que padeció Nabucodonosor por 7 años. Dice que se le da un corazón de hombre, aludiendo al reconocimiento que tuvo Nabucodonosor del Dios de los hebreos. Pues hasta él lo reconoce como el Dios verdadero, como el Dios de los dioses, y hasta pues tuvo una posible conversión al Dios de los hebreos, en este caso el rey Nabucodonosor. Después la segunda bestia que ve el profeta Daniel en este sueño es el león, es el oso, que simboliza al imperio medo-persa, que en la imagen está representado por el pecho y los brazos de plata. Dice que ese oso se elevaba más de un costado que de otro, que se refiere a que los dos integrantes de este imperio, pues había mucha diferencia entre ellos, ya que los persas siempre fueron más poderosos que los medos, y los medos acabaron sujetándose a los persas, por eso se unieron, pero en realidad los persas conquistaron a los medos en ese tiempo. Esa es la razón del por qué ese oso al caminar como que se elevaba más de un lado que de otro. Y dice que traía 3 costillas en su boca, que representan los 3 grandes reinos que ellos conquistaron, que fueron Lidia, que fueron Babilonia, y que fueron Egipto. Ellos los conquistaron. La tercera bestia que ve Daniel en el sueño es un leopardo, que representa, vimos, al imperio griego. Ese leopardo tenía 4 alas y 4 cabezas, y que representan las 4 divisiones que tuvo este imperio a la muerte de su rey. En este caso fue Alejandro Magno. Él murió muy joven, a la edad de 33 años, y sus generales pues se repartieron el reino de los griegos. Finalmente el imperio, en la imagen de Nabucodonosor está representado este imperio por el vientre y los muslos de bronce. De bronce, pues ya explicamos que el ejército griego utilizaba tanto sus escudos como sus espadas, como sus cascos, los utilizaba de bronce.
y este imperio permanece un poco más de tiempo, 268 años, a comparación del Medo-Persa, que dura 208 años, y el imperio babilónico duró solamente 86 años. La cuarta bestia, en este sueño vimos que es una bestia que es espantosa y horrible y fuerte, y esta bestia representa al imperio romano, que son las dos piernas de hierro y los dos pies con sus 10 dedos, tanto de hierro como de barro, que están en el sueño de la imagen de Nabucodonosor del capítulo 2. Los tres primeros imperios vimos que son representados por bestias salvajes del campo, no así el cuarto imperio. Bueno, vimos que el primero fue el león, el segundo fue un oso y el tercero un leopardo, pero al ver la cuarta bestia, Daniel ya no le ve ninguna forma, dice nada más que es una bestia horrible y espantosa. Este reino, dijimos, pues representa al imperio romano, no tiene ya forma definida, pudiéramos decir que es de otro planeta. Esta bestia no le encuentra ninguna forma, y los 10 cuernos que tiene esta bestia son en paralelo con el sueño de Nabucodonosor, son los 10 dedos de los dos pies de la imagen, y representan el gobierno final de los gentiles, que será el gobierno del anticristo, que surgirá al final de este imperio. Dice que dice que tenía un cuerno pequeño, que tipifica el reino o gobierno del anticristo, que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas o grandes blasfemias en contra del Dios de los cielos, y que surge de sus 10 dedos, y este reino solamente durará 3 años y medio, tiempos y medio tiempo. Daniel vio surgir a estas 4 bestias del mar, que son pueblos, y todos estos pueblos estaban alrededor del mar Mediterráneo, o sea que al mar que se refiere aquí la palabra de Dios es el mar Mediterráneo. Y el mar también en la profecía bíblica simboliza todos los pueblos gentiles, todos los pueblos que no tenían pacto con Dios o relación con Dios, y en este caso son esos 4 imperios. Cabe mencionar que toda la profecía bíblica gira alrededor de esta zona del mundo, esta zona alrededor de lo que es el mar Mediterráneo, que está compuesta de lo que es Europa, norte de África, parte de Asia y el Medio Oriente. Es lo que está involucrado en la profecía bíblica. No aparece desafortunadamente pues lo que es el continente americano, donde nosotros vivimos, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en México, pero no aparecen ni Estados Unidos, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, no aparece ningún país de esta zona del mundo en la profecía bíblica. No aparece para nosotros aquí no aparece ni Naucalpan, ni Atizapán, ni Xochimilco, ni Madín, ni ninguno de estas ciudades aquí en la Biblia. Entonces todo se localiza en esa zona del mundo que es alrededor del mar Mediterráneo. Y cuando se refiere la palabra tierra, bueno, se refiere a la tierra de Israel, al Eretz Israel, que es la tierra de Israel. El mar a los pueblos gentiles, y la tierra al pueblo o a la nación de Israel. Vimos que ya los 3 primeros reinos ya fueron juzgados por Dios. Solamente falta que se juzgue la cuarta bestia o el cuarto imperio. Ahí en el libro del Apocalipsis dice la palabra que se le llama a este imperio
o esta cuarta bestia también se le llama la gran ramera, y el juicio sobre la última forma de gobierno, que es el gobierno del anticristo, pues se dará en la guerra del Armagedón al final de los tiempos, ya que este último gobierno solamente durará 3 años y medio. Vimos que Daniel vio en la visión, en el sueño que tuvo, vio a un anciano de días, que se refiere a nuestro Dios, a nuestro Dios Padre, a Dios Padre, y finalmente en el sueño, en la visión nocturna que recibe Daniel, concluye con la llegada del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, que vimos que el Hijo del Hombre es un ser divino, es nuestro Señor Jesucristo mismo, y esa visión que baja el Hijo del Hombre en las nubes, pues va muy relacionado con la revelación que tuvimos nosotros de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando Jesús, a los 40 días de haber resucitado, Él sube al cielo en una nube, se le aparecen dos ángeles a los apóstoles diciéndoles que como vieron a Jesús subir al cielo, así verán a Jesús a su regreso sobre una nube. Al último imperio que se comenta, o al quinto imperio que comenta Daniel capítulo 7, se refiere, y dice la palabra, que a este último imperio se le dará dominio, gloria y reino sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, y este último reino o imperio es el reino de nuestro Señor Jesucristo, y es un reino que jamás será destruido. Dice que será un reino eterno, que millones y millones son parte de este reino. Ahí habrá ángeles, estará el pueblo de Israel, estará los salvos del pueblo de Israel, y estará también la iglesia de Cristo, que permaneció durante 2000 años desde su inicio hasta su final. Amén. Para ser parte de este quinto y último reino, pues lo que tenemos que hacer es aceptar a nuestro Señor Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador, y caminar con Él durante nuestra vida, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Gloria a Dios. Pues hasta ahí vamos a dejar el repaso de la clase número 9 de la semana pasada, y hoy nos vamos a enfocar a la clase número 10, que también está en el capítulo 7, pero la vez pasada leímos del versículo 1 al 16, y ahora vamos a ver del versículo, en el mismo capítulo 7, pero del versículo 17 al 28, y aquí hace la explicación el profeta Daniel del sueño, pero sobre todo se enfoca a la cuarta bestia, que es horrible y espantosa. Entonces vamos a comenzar con la 10ª lección, que hemos llamado la cuarta bestia terrible y espantosa. Vamos a leer en Daniel 7, versículo 17 en adelante. Gloria a Dios. Dice así la escritura: estas 4 bestias son 4 reyes. Si gustan acompañarme en sus Biblias, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días,
y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Gloria a Dios. Gracias a Dios damos por su bendita palabra. Y pues el profeta Daniel, estamos aquí leyendo que tuvo un fuerte deseo por saber y conocer más acerca de la cuarta bestia, dice, la cual era muy diferente a las otras 3, ya que esta bestia, dijimos, pues no tenía una forma definida, era espantosa, era terrible, era muy fuerte, y dijimos ya que corresponde esta bestia a lo que es el Imperio Romano, el cuarto imperio o la cuarta bestia, que en paralelo al sueño de la imagen que tuvo Nabucodonosor, pues ahí viene representada como el Imperio Romano, viene representado como las 2 piernas y los 2 pies con sus 10 dedos, que están 2 piernas de hierro y sus 2 pies y sus dedos mezclados con hierro y barro. De la imagen del capítulo 2, donde Nabucodonosor tuvo ese sueño, también fue interpretado por Daniel. Los dientes, dice que esta bestia, esta cuarta bestia, que era horrible y muy diferente a las otras, dice que tenía grandes dientes de hierro, y que nos hablan de que esta bestia iba a tener una fuerza militar terrible a comparación de las otras. Ahorita vamos a ver algunas diferencias, por qué son diferentes estas 4 bestias, o esta última cuarta bestia con respecto a las otras 3. Vamos a ver algunas diferencias importantes, pero de entrada los dientes que tenía esta bestia, dice que son dientes grandes de hierro, que nos hablan de la fuerza militar que fue incomparable de este Imperio Romano, del Imperio Romano, que ha sido militarmente, pues dominó el mundo durante casi 1500 años aproximadamente. Dominó el mundo desde el año 27 antes de Cristo, que surge el Imperio Romano 27 años antes de que viniera Cristo a este mundo, y termina en el año 1453, cuando cae el último reducto del Imperio Romano de Oriente, a mano de los otomanos, esto es, de los turcos. Recordemos que el Imperio Romano se dividió en 2, en el Imperio Oriental y en el Imperio Occidental. El occidental cayó muchos años antes, en el año 400, casi en el año 500 después de Cristo, ya había caído ese reducto del Imperio Occidental, pero el oriental cayó hasta el año 1453. Entonces podemos decir que el Imperio Romano sí duró
aproximadamente 1500 años. Pero también podemos decir que esta cuarta bestia o este cuarto reino se perpetuó espiritualmente, aunque cayó militarmente, se ha perpetuado espiritualmente hasta nuestros días por medio del imperio religioso llamado el Imperio Sacrosanto Romano religioso, o del papado, o también se le llama la Iglesia Católica, que este imperio sacrosanto religioso romano surge en el año 325 con el emperador Constantino, cuando él decide unir el cristianismo con el paganismo. Dice que finalmente él acepta al Dios de los cristianos como su Dios, y entonces a todos los dioses paganos les da una forma cristiana. ¿Qué es lo que él hace realmente? Pues lo que está haciendo es fusionando el paganismo con el cristianismo, y de ahí surge el Sacrosanto Imperio Romano, que es parte también de esta cuarta bestia, y que se ha perpetuado hasta nuestros días. O sea que esta religión ha tenido el control político y religioso desde que surge en el año 325 después de Cristo. O sea que esta cuarta bestia, vamos viendo las diferencias, ¿verdad? Si ha durado prácticamente más de 2000 años el dominio de este cuarto reino, cuarta bestia, pues no se compara ni con los 86 años que dominó Babilonia, ni los 208 años que dominaron los medopersas, ni los 268 años que dominaron los griegos por medio de Alejandro Magno y de sus 4 generales. O sea, no tiene comparación. Esta cuarta bestia, de entrada, pues ha durado muchísimos años más, ya más de 2 milenios, desde que inició este imperio, y pues se establece poco antes del surgimiento de la era cristiana. Surge en el año 27 a.C., antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su venida, de su primer venida aquí a este mundo. Surge este imperio y ha durado hasta nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nació y vivió durante el periodo que ejercía dominio el primer emperador romano, que se llamó Augusto César. Amén. Gloria a Dios. O sea que cuando nace Cristo estaba ya gobernando este imperio, el mundo, o estaba empezando a gobernarlo. De ahí pues podemos ir entendiendo por qué es este cuarto imperio es una bestia tan terrible, tan tremenda y tan diferente a las otras 3. Es muy importante que entendamos que estas 4 bestias que tuvo el sueño el profeta Daniel, que son gobiernos mundiales, todos estos han estado o están bajo la influencia de un ser espiritual que la Biblia llama Satanás. La Biblia lo llama de varias formas: Satanás, que significa adversario, lo llama también diablo, engañador, lo llama la serpiente antigua, que fue la que engañó a Adán y Eva ahí en el huerto del Edén, haciéndolas caer en pecado. También la palabra de Dios lo llama el príncipe de la potestad del aire, o sea que él tiene la potestad de todo lo que es el ámbito espiritual alrededor de esta tierra. Él la tiene bajo su control, y él maneja precisamente, y ha manejado a todos esos 4 reinos. Es más, Satanás, cuando comenzó su ministerio nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que fue tentado Jesús por Satanás, y
al inicio de su ministerio terrenal, y Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo a cambio de que Jesús le adorara. Eso está escrito ahí en Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11. Es más, si gustan acompañarme, vamos a leerlo en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 8, dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras, o si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: lárgate de aquí, Satanás, o vete de aquí. Satanás, esta palabra vete es una palabra fuerte, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siempre nuestro Señor Jesús utilizó la Escritura para defenderse de todos los ataques y engaños, en este caso de Satanás. Entonces dice la palabra, versículo 11, el diablo entonces dejó a Jesús y aquí vinieron ángeles y servían a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces es bien importante que entendamos que detrás de estas bestias, de estos gobiernos, pues ¿quién está? Pues está este ser espiritual que la Biblia llama Satanás o el adversario. La cuarta bestia, entendiendo esto, bueno, pues la cuarta bestia surgió y ha sido un instrumento de Satanás desde el nacimiento de nuestro Mesías, del Mesías de nuestro Señor Jesucristo, ya que conforme vemos en la misma palabra de Dios en la historia, Satanás, por medio de Herodes, al momento de que Jesús nació en este mundo, pues inmediatamente trató de matarlo, ¿sí? Y no nada más en ese momento, sino a través de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se opuso a todo su ministerio, a todo su plan de redención. Herodes, dijimos, quiso matar a Jesús en su niñez, y fue la misma Roma la que se encargó de la ejecución en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Poncio Pilato, claro está, a petición del pueblo de Israel, la nación de nuestro Señor Jesús, que lo rechazó. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, para que se cumpliera la palabra de Dios. El pueblo de Israel rechazó a su Mesías desde hace 2000 años. Ya quieren traer un falso Mesías para que se cumpla la palabra de Mateo 24, que se levantarían falsos cristos, pero ya todo está escrito, y gloria a Dios, pues más adelante el pueblo de Israel aceptará a Jesús como su Señor y Salvador, pero eso será más adelante. Entonces, esta cuarta bestia surgió desde el inicio prácticamente de la era cristiana, del nacimiento de la iglesia, y se ha dedicado esta cuarta bestia pues también a perseguir, tanto persiguió a nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal, pero se ha dedicado a perseguir a la iglesia de Cristo durante los últimos 2000 años. Entonces, pues ahí podemos ver, haciendo la comparación que dijimos, pues cuál es la diferencia, una de las diferencias de lo que es la cuarta bestia. Por eso es horrible y es espantosa. Dijimos que el Imperio Romano fue el instrumento utilizado por Satanás para dar muerte a nuestro Señor Jesús en la cruz, en la crucifixión, y posterior a la muerte de nuestro Señor Jesús, también se dedicó a perseguir a la iglesia. La primera iglesia de Cristo, los primeros cristianos, durante los 3 primeros siglos del cristianismo, fueron perseguidos por todos los césares romanos, por todos los reyes o gobernantes romanos, como por ejemplo, la iglesia de Cristo fue perseguida por Nerón en primer lugar. La persecución de Nerón comenzó por ahí del año 50 después de Cristo. Después siguió Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano,
Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano, todos estos emperadores césares romanos que se dedicaron a perseguir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, a la iglesia de Cristo durante poco más de 300 años, hasta que llegó Constantino, ¿verdad? Y entonces paró esa persecución, pero con el costo de fusionar el paganismo con el cristianismo. Posteriormente a esto, pues esta bestia, el Imperio Romano, pues extendió sus persecuciones de la iglesia a través de los siglos, por medio del imperio sacrosanto religioso que hablamos, a través de las cruzadas papales, de la terrible llamada Santa Inquisición. Los estudiosos, historiadores del cristianismo, dicen que aproximadamente el imperio romano, el imperio romano, ha mandado matar a más de 70 millones de cristianos. Han sido martirizados por su fe en Cristo a través de esta cuarta bestia, o de lo que es el imperio romano, que pues desde sus inicios, o sea, hace 2000 años que inició la iglesia de Cristo, que inició cuando Jesús, después de morir, está 40 días con los discípulos, con los apóstoles, sube al cielo. A los 10 días en la fiesta de Pentecostés reciben el Espíritu Santo la iglesia, y surge la iglesia de Cristo. Desde entonces hasta nuestros días, bueno, desde entonces la iglesia de Cristo ha sido perseguida. Jesús mismo preparó a su iglesia, preparó a sus discípulos, preparó a sus apóstoles, ahí en Juan 15, versículos 18 al 20, hablándoles acerca de las persecuciones que tendría la iglesia durante toda su existencia. Dice ahí, si gustan acompañarme, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, dice así: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque ustedes no son del mundo, los cristianos no somos de este mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Gloria a Dios. Bueno, el Señor mismo nos preparó a la iglesia, diciéndole que sería perseguida por esta cuarta bestia durante prácticamente toda su existencia. Esta cuarta bestia horrible y espantosa que vio Daniel en el sueño, dice que presentaba 10 cuernos. Estos 10 cuernos son paralelos a los 10 dedos de los pies de la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño. Y estos 10 cuernos o 10 dedos de los pies representan a 10 reyes, que estos 10 reyes, quiero decirles que pudieran ser probablemente confederaciones de naciones que se junten, 10 confederaciones de naciones donde se junten todos los países del mundo al final, y que se levantarán estos 10 reyes, se levantarán al final de los tiempos como parte del gobierno del anticristo, y entregarán, dice la escritura, que entregarán toda su autoridad a este ser despreciable, que es el anticristo, que es el antimesías, que es la bestia falsa, ¿verdad? Es el falso Cristo que se levantará en el mundo. Durante 3 años y medio nada más Dios le dará la oportunidad de gobernar al mundo. Entonces el gobierno del anticristo será la forma final de esta cuarta bestia.
¿sí? O sea, después de las piernas, de las dos piernas, dice siguen los dos pies. Bueno, esos dos pies son parte de la cuarta bestia del Imperio Romano, pero ya representan lo que será la última faceta o fase final de este imperio, que por decirlo así, será como que el imperio romano resurgido, renacido al final de los tiempos. Nada más durará 3 años y medio, a pesar de que surgirá desde los 7 últimos años de la semana 70, realmente tomará el control y dominio del mundo a los 3 años y medio, cuando dice la Escritura que entrará al templo, se dirá que Él es Dios y querrá que toda la tierra lo adore, y aquellos que no lo adoren, pues les mandará cortar la cabeza. Dice que les pondrá una marca, la marca de la bestia, y para que lo adoren, y el que no quiera ponerse esa marca los decapitará o les mandará cortar la cabeza. Entonces, dice ahí la Escritura que al tener ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, está hablando la Escritura del Anticristo, y hace referencia al Anticristo de que será un hombre, una persona. Esto es importante que lo recalquemos, porque dentro de algunas corrientes de pensamiento cristiano dicen que no, que el Anticristo no es una persona, sino más bien es un concepto metafórico, un espíritu, una fuerza, una energía, y que no será una persona. Pero aquí claramente la palabra de Dios, tanto en el libro del profeta Daniel como en el libro del Apocalipsis, hablan de que el Anticristo es una persona. En las cartas del apóstol Juan habla de que hay diferentes tipos de anticristo. Habla del espíritu del anticristo, precisamente. Habla de que ha habido ya muchos anticristos en el mundo, y que y que todo aquel que no cree en Cristo es un anticristo. Pero en ese momento no tenía la revelación Juan de lo que es el libro del Apocalipsis, y ahí se le mostró que el anticristo también sería una persona que se levantaría al final de los tiempos, porque dice ahí la Escritura que hablará grandes blasfemias, o sea que tiene boca, es una persona, el anticristo. Hablará grandes cosas en contra del Dios de los cielos, y surge de los 10 cuernos de la bestia, o 10 dedos de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Entonces, como parte de esta cuarta bestia horrible y espantosa, pues está el reinado final mundial del anticristo, que ya dijimos durará solamente 3 años y medio, pero será el más terrible de todos los reinos, de todos los tiempos que haya tenido la humanidad. Nada se le podrá comparar a este periodo de tiempo en el mundo, ya que será un tiempo de grande angustia. Será un tiempo de tribulación, así lo llama la palabra, el día de la angustia de Jacob. O sea, varias frases o nombres le puso Dios en la palabra a este periodo de tiempo, que será de 7 años. Es el periodo de la angustia de Jacob. Le puso también el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Le puso, será también un periodo de mucho dolor, desesperación, martirio, muerte. Dice la Escritura que en ese periodo morirán, en el periodo de 7 años morirán 2/3 partes de la humanidad. O sea, imagínense cuántos millones de personas, miles de millones de personas morirán en ese tiempo por los juicios divinos, por los 21 juicios que vendrán sobre el mundo en ese tiempo. Entonces, a ese periodo de tiempo no se le puede comparar, aunque dure 3 años y medio, no se le compara no se le puede comparar ni con el diluvio, ni con el juicio con fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades
en pecado, con pecados sexuales, de sodomía. No se le compara ni con las plagas que Dios envió a Egipto, las 10 plagas que envió a Egipto para que dejaran salir a su pueblo, al pueblo de Israel. No se puede comparar ni siquiera con ninguna guerra que haya tenido la humanidad. Las dos más grandes guerras que tuvo la historia humana fueron en el siglo pasado, en el siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que entre las dos pues murieron aproximadamente casi 100 millones de personas. Bueno, no es comparable este tiempo de tribulación, de dolor y angustia que serán los 3 últimos años, los 3,5 años últimos del gobierno del anticristo, que son los últimos 3,5 años de lo que es la cuarta bestia, que es horrible y espantosa. Por eso podemos ya entender un poquito por qué Daniel vio a esa bestia, esa cuarta bestia, como horrible y espantosa, y le llamó tanto la atención y le fue revelado por el Señor, amén, cuál era el significado de esta bestia, y que nosotros a través de esa revelación lo podemos entender ya, lo hemos vivido durante los últimos 2000 años, amén, pero ya tenemos la revelación de lo que pasará al final con esta bestia. Gloria a Dios, porque ya tenemos también el libro del Apocalipsis, donde nos fue revelado también qué le pasará al final. Y es más, en el libro del profeta Daniel habla la escritura de qué le pasará a esta cuarta bestia. Entonces, bueno, nuestro Señor Jesús en su último gran discurso de Mateo 24, en el Monte de los Olivos, antes de ir a la cruz del Calvario, pues Él habló acerca de este periodo de tiempo que será terrible, será como nunca ha habido ni habrá. Vamos a leerlo ahí en Mateo 24, 21, 22, si gustan acompañarme. Dice Mateo, el Evangelio, el primero de los Evangelios, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo. ¿Cuál es el principio del mundo? Bueno, la creación, cuando fue creado Adán y Eva, y hasta ahora ni habrá. Dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, el Señor tendrá la misericordia de acortar los días en ese tiempo para que no sean tan terribles. Gloria a Dios. Entonces, dice la Escritura, como parte de esta cuarta bestia, que el gobierno mundial del anticristo, pensará en cambiar en el mundo los tiempos establecidos por Dios, o sea, los kairos de Dios. O sea, va a querer cambiar, en pocas palabras, el anticristo lo que ya está profetizado aquí en la palabra, que se va a cumplir, que se cumple, lo va a querer cambiar. O sea, el anticristo va a querer quitar la ley, que ya empezó a trabajar en ello en el mundo, pues con este movimiento del globalismo y el progresismo famoso, pues va a querer cambiar todos los mandamientos del Dios Altísimo durante su gobierno mundial, lo cual ya está empezando a suceder, por lo cual ya creemos que muy pronto comenzará este periodo de la tribulación, pero antes vendrá, como ya bien sabemos, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, por eso estamos contentos y alegres, gloria a Dios, porque sabemos que a pesar de que vengan cosas terribles, el pueblo de Dios, el Señor nos va a guardar durante este tiempo. Entonces, esto que querrá hacer el anticristo durante estos 3,5 años, pues es una locura. Se parece a lo que le sucedió en su primer sueño del capítulo 2 de Daniel al rey Nabucodonosor, cuando él dice la escritura que el rey se volvió loco, fue echado entre las bestias del campo, se volvió loco durante 7 años. Amén. Se parece mucho a esta situación del anticristo. Entonces, pues lo mismo le pasará a Satanás. Pobrecito, en este caso Satanás,
pues pareciera ser que está muy loco, está bien loco de remate, pensando que podrá vencer al Dios Todopoderoso, que es nuestro Dios Jehová de los ejércitos, y que es nuestro Dios el que lo reprenda a este demonio, a este Satanás, a este mentiroso, a este anticristo. Entonces podemos concluir que esta cuarta y última bestia horrible y espantosa que vio en su sueño el profeta Daniel, que es el Imperio Romano desde sus inicios, ya con más de 20 siglos, ¿verdad? Pues ahí dice la palabra que ha devorado, ha trillado, ha despedazado a la humanidad con su dominio político, militar y religioso, con una falsa religión, con una falsa religiosidad. Ha perseguido desde sus inicios tanto a la nación, a los pueblos de Dios, tanto a la nación de Israel. ¿Sí? Los romanos, recordemos que fueron los romanos los que destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, destruyeron el templo judío, el segundo templo de los judíos, lo destruyeron, conforme Jesús lo dijo, lo profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra. Bueno, pues eso hicieron los romanos. Tuvieron que quitar todas las piedras con las que estaba construido este templo, porque las piedras tenían incrustaciones de oro, y es más, con todo ese oro y todos los utensilios de oro que se robaron del segundo templo de los romanos, con eso construyeron el Coliseo romano más adelante, y en ese Coliseo romano también se dedicaron a matar y a martirizar a los primeros cristianos, para que veamos cómo está ligada toda la historia, todo lo que ha sucedido con estas cuatro bestias, y sobre todo con esta cuarta y última bestia, que ha sido terrible. Entonces esta bestia pues destruyó el templo de Jerusalén, el segundo templo, destruyó Jerusalén, mataron a más o menos 1 millón de judíos, los esparcieron desde entonces, desde el año 70 fueron esparcidos por todo el mundo el pueblo de Israel, ¿sí? Y hasta 1948, que regresaron a su tierra. Pero también ha perseguido la cuarta bestia a la iglesia, desde sus inicios empezó a perseguir a la iglesia. Ya dijimos, pues los 300 primeros años, a través de todos estos emperadores romanos que la persiguieron, que martirizaron a tantos, y después pues con persecuciones, cruzadas, inquisiciones, imposiciones, etcétera, etcétera, a través de estos últimos 2000 años, en los cuales, repito, pues dicen los historiadores que más de 70 millones de cristianos han sido muertos por causa de esta cuarta bestia, de este cuarto imperio. Entonces, la última parte de esta cuarta bestia, que es el Imperio Romano, será el gobierno del anticristo, el más terrible de todos los gobiernos o reinos que haya tenido este mundo, ¿sí? Y a pesar de que durará tan corto tiempo, dice ahí la palabra que hará guerra contra los santos y los vencerá. Y aquí nos podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿y quiénes son los santos? ¿A qué santos se refiere? Bueno, ¿quiénes serán los santos que serán vencidos? Bueno, los santos a los que se refiere aquí el profeta Daniel son el pueblo de Dios que estará sobre la tierra durante el periodo en este caso de la gran tribulación. La cuarta bestia, el imperio romano, el imperio del anticristo, que es su forma final, contenderá y perseguirá sin misericordia al pueblo de Dios, matando, si no a todos, pues a la gran mayoría durante estos 3 años y medio de su gobierno. Principalmente hará guerra contra el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Los va a perseguir porque en ese momento, en esos 3 años y medio últimos, el pueblo de Israel le dará la espalda a este falso Mesías, ya no la aceptará como su Mesías, porque el anticristo se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios.
el pueblo de Israel no lo aceptará, porque en este tiempo el pueblo de Israel será preparado para recibir y aceptar finalmente a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, conforme está escrito. Eso, si gustan, pueden leerlo allá en sus casas. En Zacarías 12 habla de esa conversión del pueblo de Israel. También Romanos capítulos 9, 10 y 11 habla de la conversión al final del pueblo de Israel. Pero pues muchos de ellos serán perseguidos y asesinados por el gobierno del anticristo por haberlo rechazado. Y también hará guerra contra todos los gentiles que estén en la gran tribulación, que sean creyentes en Cristo, que en el periodo de la gran tribulación no acepten la marca de la bestia, no acepten adorar al anticristo, y que al hacerlo pues lo harán a costa de sus propias vidas. Se salvarán, pero entregando sus vidas, teniendo que ser decapitados, como dice la Escritura. Entonces, ¿a quién vence el anticristo al final? Pues vence a los santos que estén vivos en la tierra, que estén en esta tierra durante esos 3 años y medio, que sabemos nosotros, la iglesia, pues estaremos allá en el cielo, gloria a Dios, gozándonos con las bodas del Cordero, amén, gloria a Dios, gozándonos allá con el Señor y regresando con el Señor en caballos blancos para concluir ahí en la guerra del Armagedón, donde será atado el anticristo, esta bestia, el falso profeta, que es la bestia religiosa. Esta es la bestia política, es el anticristo. La bestia religiosa es el falso profeta, y Satanás dice que será atado durante 1000 años, gloria a Dios. Entonces, pues con eso estamos terminando. Vamos a dar gracias a Dios estamos dando gracias a Dios por su palabra, por la enseñanza de este viernes. Ya estamos en 16 de abril, ya estamos 16 de abril, ya estamos comenzando la segunda quincena de este mes, y pues ya hemos tenido esta lección que ha sido de grande bendición, amén. Entonces, la cuarta bestia que sube del mar, que es terrible, espantosa, ya entendimos por qué es terrible, por qué es espantosa, cuánto tiempo ha gobernado, sigue gobernando en el mundo, pero llegará a su fin, amén, y su fin será el fin del gobierno del anticristo, que durará solamente 3 años y medio, gloria a Dios. Pues vamos a dar gracias a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos haga parte de ese quinto reino. Si no eres parte de ese quinto reino, del reino de nuestro Señor Jesucristo, pues yo te invito a que lo recibas como tu Señor y Salvador, que hagas una oración. Ahorita vamos a hacer una oración, que hagas una oración recibiéndolo a Jesús. Dile: Señor Jesús, entra a mi vida, yo quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero que me salves, quiero ver el mundo desde tu perspectiva, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina, desde la perspectiva revelada por medio de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu que habita en nosotros. Entonces vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en este día, en esta tarde. Gracias por este tiempo que hemos podido escudriñar tu palabra. Hemos aprendido esta 10ª lección del libro del profeta Daniel, Señor. Hemos aprendido acerca de esa cuarta bestia horrible y espantosa que ha dominado este mundo prácticamente desde hace 2000 años que vino nuestro Señor Jesucristo, pero que pronto llegará su gobierno a su fin. A pesar de que el anticristo querrá hacer muchas cosas, querrá cambiar los tiempos, la profecía bíblica, querrá cambiar la ley, tus mandamientos, Señor, pero tú nada más le darás 3 años y medio como parte del castigo de aquellos que no te han querido recibir. Por lo tanto,
Yo te invito, invitamos, Señor, a que aquellos que quieran recibirte como Señor y Salvador, pues hagan esta oración y vamos a orar, vamos a decirle: Padre, yo te recibo en este día a Jesús, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, al Mesías verdadero, yo lo recibo en mi corazón, pido me perdones, Señor, por todos mis pecados, mis faltas. Te pido, Señor Jesús, que por medio de tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, me limpies de todo pecado, me llenes con tu Santo Espíritu y que a través de tu Santo Espíritu me transformes, me hagas una nueva persona, una nueva criatura, como está escrito: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gracias, te recibo, Señor, como mi Salvador, y gracias por tu bendición de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por esta lección que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, del Espíritu Santo, y pues gracias a ustedes por acompañarnos, por tener la paciencia de estudiar la Escritura. Pues que Dios los bendiga y primeramente Dios, nos vemos el próximo viernes si Cristo no ha venido antes. La paz de Cristo con todos. Maranata, Jesús viene muy pronto. Gracias a Dios. Dios los bendiga.